7:43 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. ¿Qué está pasando con la economía en Venezuela? Quédese con nosotros porque vamos a conversar con Benjamín Tripier. Él es economista, consultor gerencial en planificación estratégica y análisis de entorno. Vamos a profundizar sobre la reciente contracción económica en Venezuela. Buenos días, Benjamín, bienvenido. Hola Marjorie, un placer estar contigo y con tu audiencia. Vamos a hablar un poco acerca de las proyecciones para la economía de nuestro país este año. Recuerdo que la Comisión Económica para América Latina había proyectado que Venezuela sería el país con mayor crecimiento este año, con el 12% del Producto Interno Bruto. Más adelante me vas a comentar si esto es real o no. Pero veíamos una información del Observatorio Venezolano de Finanzas que señalaba que hubo una contracción en este primer trimestre del año. Coméntanos un poco qué está pasando con la economía del país. Ok, vamos a verlo de esta forma. Imagínate una caja de pizza pequeña. Antes éramos mediana y éramos caja de pizza grande. Ahora el límite, le pongo la caja de pizza por el límite que es el sector eléctrico. El Producto Bruto de un país, la actividad de un país es la electricidad que tiene ese país. Entonces estamos limitados. No podemos pasar a caja pequeña, mediana, sin una inversión gigantesca. Esto significa que está acotado. Todo lo que pasa va a pasar ahí adentro. Dentro de esa caja de pizza hay un rompecabezas, que son todas las empresas que están. Hay muchos espacios vacíos, y esos espacios vacíos son los que al empezar a... ¿Por qué se vaciaron? Por la caída del Producto Bruto desde el año 2013, que fue dejando espacios abiertos, siempre con la misma electricidad. Ahora, el movimiento que se dio el año pasado, que llevó inclusive a la Conseja de Venezuela, ya se arregló, no fue otra cosa que llenar los espacios vacíos, una especie de reacomodo de piezas, ¿ok? Lo que sabías era que no podías crecer, podía ser que las lecturas de Producto Bruto, cuando tenías tantos espacios vacíos, si los llenabas te dieran algún crecimiento, pero que no había una organización o un plan general que diga, bueno, el sector tal se va a organizar de esta manera, el sector cual de la siguiente manera. Entonces, con ese elemento claro y sabiendo por otra parte que debajo de ese rompecabezas, que es la actividad económica, 5 millones de personas sobre 26 millones de habitantes, tenemos una capa de 21 millones de gente que no está aportando. Es como si arriba de un carro hubiera 21 millones de personas y 5 millones de personas empujaran ese carro. Esa es un poco la realidad. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que todavía no somos postpetroleros. Todavía gran parte del consumo en Venezuela está impulsado por el gasto público, que a su vez está impulsado por el ingreso petrolero. Y eso lo notamos cuando en octubre se cortaron los ingresos petroleros, la economía empezó a caer, en enero, febrero, marzo, el primer trimestre cayó ese 33% que tú dices, y empezó a estabilizarse alrededor de finales de marzo, principios de abril, cuando empezaron a entrar los ingresos producto de las exportaciones de Chevron. Eso te muestra cómo se para el ingreso petrolero, la economía se baja, arranca el ingreso petrolero, vuelve a reactivarse. ¿Qué es lo que reactiva ese ingreso petrolero? Bueno, el consumo masivo del empleado público, del jubilado y de todos los bonos y subsidios que están a lo largo de la economía. Señor Otro Benjamín, elemento gracias. pasivo. Adelante. No, el otro elemento es que Ujú. hace tiempo que la inflación nuestra dejó de ser, según el librito, una inflación, un problema monetario. La inflación nuestra es lo que se llama inflación estructural, que es por falta de oferta de bienes. O sea, la recesión nos colocó en una oferta limitada donde siempre la demanda es superior. O sea, hasta que no aumentemos la producción verdaderamente, o sea, en la caja de pizza llenemos los espacios vacíos y logremos migrar a caja de pizza mediana, va a ser difícil que perdamos esa inflación estructural que siempre da. O sea, por ejemplo, se dice más crédito. Si hubiera más crédito, seguramente iría a presionar más sobre los productos escasos. En un determinado momento, cuando el gobierno nota que necesita poner bienes sobre la mesa, elimina todas las restricciones a la importación, entonces fácilmente podías encontrar bienes, pero eso generaba poca actividad porque es
superficial, transaccional, no genera actividad profunda, no es una planta nueva, es un negocio que importa cosas, las vende y las vuelve a importar. Y si ya no vuelve a importar nuevamente, etcétera, ¿no? O sea, estamos en una actividad que es solamente superficial, transaccional, de última milla. Si Sí. necesitáramos profundizar, necesitaríamos más electricidad. Te dejo que me preguntes. Quería agradecerle de antemano por tomarse el tiempo para explicar con estos ejemplos temas de economía que son tan complejos para uno. ¿Cómo puede analizar el ciudadano común que está en la calle tratando de sobrevivir con el bajo salario que tiene todos estos temas de proyecciones, contracción económica en el día a día? ¿Cómo eso tiene un impacto? Y el tema de las sanciones, ¿cómo ha sido utilizado para argumentar esta contracción económica? Bueno, cuando ya estás en ese nivel de la economía de campo, de estar en la calle, de tener que vivir y salir todos los días a trabajar, ya no te importa mucho si las acciones las toman como bloqueo, como sanción, como esto, como lo otro. La gente lo que está tratando de hacer es de optimizar los recursos a los que tiene acceso. En el caso de la caja de pizza, es llenar los espacios vacíos del rompecabezas de alguna manera. Lo ideal sería que fuera una inversión que llegara y una planta que está apagada la prendiera y la pusiera a funcionar. Pero no, estamos siendo reemplazados por una señora que hace tortas o alguien que repara, que arregla ropa, etcétera. Pero se va buscando la manera de optimizar. Imagínate el sistema hidráulico. Tú sueltas agua en algún lugar y en un pequeño desnivel que haya, el agua se va para ahí. Y si hay un pequeño huequito, entra por ahí ese huequito. Ese es el esquema de supervivencia que el venezolano todos los días, de todos los niveles, claro, excepto posiblemente, hay una pirámide que yo mencionaba indirectamente, que es 21 millones de pobres, 5 millones que mueven la economía. Pero de esos 5 millones que mueven la economía, 400.000 son los que la mueven realmente, que ellos impulsan unos 2 millones, que a su vez pueden impulsar unos 2.600.000 personas más. Eso es todo el movimiento que tenemos. Y esa gente de la base de los últimos 2.600.000, al empezar a caer la posibilidad de recibir ingresos, pasan a ser pobres todos los días. O sea, todos los días alguien que tiene, hasta teniendo un trabajo, puede pasar a ser pobre. ¿Por qué? Pues los ingresos no le alcanzan para lo que es la definición, por ejemplo, del Instituto Etos de Brasil, de cómo se define la pobreza, ¿no? O sea que estamos en un punto de supervivencia y reacomodos de transformación que por una cantidad de elementos que son más de corte político no logran agruparse para pedir cambios, impulsar cambios o algo por el estilo. Entonces digamos que la gente en forma reactiva ni siquiera se queja mucho, pues las quejas son muy aisladas, pero sí se trabaja en lo que se puede. Hay un reconocimiento importante porque el gobierno, al dejar ir el dólar, a dejar que fluya la economía, que el mercado de valores avance, de alguna manera está reconociendo: tengo que dejar que ellos se acomoden, porque yo como gobierno ya no puedo seguir controlando y diciendo tú haces esto, tú haces lo otro. Entonces, entre todos, tratamos de hacer cosas. Fíjate que el mercado de valores, que en general suele ser elitista en los países, ya tiene toda una capa para las pymes, tiene una capa de productos financieros para emprendedores, y cada vez más se va acercando. Entonces empiezas a ver en los anaqueles que hay envases que nunca te hubieras imaginado que era un shampoo pequeñito en Venezuela. El shampoo en Venezuela siempre era de 700 centímetros cúbicos. Ya empiezas a vender ciertas cosas a detal. Dame 200 gramos de harina pan, por ejemplo, etcétera. O sea, la economía se va reacomodando. ¿Por qué? Porque mientras no se arreglen los temas petroleros de ingresos que puedan permitir un aumento de salarios, muy difícil que pueda haber un aumento que se sostenga en el tiempo, bueno, va a haber que sobrevivir, que es lo que estamos haciendo en el último tiempo. No se Claro. ve un cambio importante de medidas. Entra dinero petrolero, mejoramos. No entra, estamos como estamos. Claro, esto también ha hecho que muchos profesionales como maestros, profesionales de la salud, estudiantes, dejen incluso
su carrera para incursionar dentro del mundo de la economía informal, porque es que no hay otra manera. Con este panorama tan oscuro que usted nos comenta, la brecha y la desigualdad social cada vez es más profunda, ¿no? Claro, la palabra oscura, en realidad, cuando uno lo ve desde el punto de vista personal y hasta energético, la gente está descubriendo habilidades internas que a lo mejor en una situación normal, yo a veces uso el ejemplo de cuando estás sentado en la mesa, la ves de una manera, ahora te llegas a acostar en el piso y ves la mesa desde abajo, vas a descubrir cosas que no habías visto antes. Es lo que está pasando. Estamos transformando el país de la manera más difícil, de una manera orgánica, pero se están reacomodando las piezas. Lo que necesitaríamos es un poquito más de confianza para que algunos capitales de riesgo puedan entrar y sí reactiven, porque la gente en realidad necesita actividad, la gente necesita salir a trabajar. Señor Benjamín, ¿de qué depende que se pueda revertir este proceso de contracción? Si es que se puede revertir, ¿qué medidas deberían tomarse para lograr que la economía del país esté más estable? Bueno, yo creo que es mucho más liberalidad. O sea, debería permitirse que el dólar sea una moneda legal. Por ejemplo, ahí ya tienes un tema que permitiría que una gran parte de la economía se canalice 100% en dólares, pese a que no es nuestra moneda, digamos que no sea ilegal y que tú puedas tener los balances en dólares, que puedas tener el mercado financiero en dólares, que puedas tener la banca en dólares haciendo compensación bancaria, etcétera. Yo creo que ahí hay un punto importante, ¿no? El siguiente es tratar de evitar que las empresas que están en manos del Estado, que están todas en condiciones muy difíciles, puedan pasar al sector privado o las que están quebradas cerrarlas. O sea, hay una distorsión importante donde el empleado público que realmente trabaja y aporta se ve limitado en las posibilidades de ingreso porque hay una cantidad de empleos que no están aportando y en realidad son subsidios disfrazados. Entonces, una es el tema de legalizar el manejo del dólar, la otra tratar de pasar al sector privado una cantidad de empresas y especialmente el tema eléctrico. Porque fíjate que el tema sanciones es realmente limitado en cuanto a que es Estados Unidos y las US persons. Hay otras fuentes de inversión que podrían venir para acá, pero no vienen por un tema de confianza, no por sanciones. Claro, sí, siempre la sanción tiene que ver, eso hay que ser justo, porque está lo que se llama el overcompliance, que el simplemente hecho de ser Venezuela ya despierta en que el banco que te estaba prestando plata diga, bueno, si tú estás trabajando ahí, entonces voy a revisar tus créditos y demás. No estamos en una situación fácil, pero lo que sí siento es que hay un entusiasmo donde, como lo hidráulico que te decía, donde cada oportunidad que hay se aprovecha al máximo y la gente no quiere quedarse sin hacer nada. Sí, recuerdo que antes se decía que había ido desapareciendo la clase media. ¿Es eso cierto? ¿Cada vez está más marcada esta desigualdad de clases sociales en Venezuela? Bueno, digamos que hay una redefinición y recaracterización de clase media. Ya no es el arquetipo que teníamos, pero ojo que eso está pasando también en Argentina, por ejemplo. Donde hay como una especie de transformación donde los niveles de pobreza empiezan a tener una especie de calidad cultural que empiezan a convertirse en una clase media. Ya tienes que ser mucho más específico. Dices pobre, sí, pero hay distintas capas de pobre. Dices clase media, pero hay distintas capas de clase media. Lo que puede ser es que la capa baja de clase media esté todos los días, un día pasando a pobreza, al día siguiente consiguió algo, ya que depende de la definición y el parámetro que uses. Pero es cierto que nos estamos empobreciendo porque el nivel de pobreza que tenemos, si bien siempre había sido alto en Venezuela, digamos, lo que se llamaba clase E y una F que era indigencia, están creciendo proporcionalmente, ¿no? Sí, recuerdo en mi época de estudiante esas enseñanzas de Arturo Uslar Pietri, que siempre decía que había que voltear la mirada más allá del petróleo. Se nos ha enseñado desde pequeño que dependemos del petróleo. En caso de liberarse o eliminarse todas estas sanciones con la reactivación petrolera, ¿se pudiese lograr ese boom de esa Venezuela pujante del pasado? Claro que ya cuando hacemos el supuesto de si se liberara,
es algo que es tan difícil que ocurra, por lo menos en los siguientes años, que es como una especie de fantasía que podría alimentar una esperanza a la que no vas a llegar. Yo creo que yo trato de pensar que la estrategia nuestra debe ser esto es lo que hay. Entonces, a partir de ahí, ya puedes armar escenarios que son viables. Entonces, lo que te parecía oscuro porque lo comparabas con, resulta que son grandes oportunidades. En la medida que fuimos perdiendo puntos del PBI desde el 2013, en paralelo se iban abriendo oportunidades por espacios que quedaban vacíos. El tema es quién los va a llenar, cómo los va a llenar y cuándo los va a llenar. Es el rompecabezas que te decía dentro de la caja de pizza. Necesitamos privatizar el sector eléctrico para poder pasar a caja de pizza mediana, que es la única manera de poder crecer más electricidad, más energía, y la otra, permitir que el Estado participe, como lo está haciendo, lo menos posible en la economía. No obstante, es bastante lo que participa, te digo, pero si tú lo comparas con 2 años atrás, es prácticamente como si no tuvieras el gobierno interviniendo. O sea, de alguna manera se ha ido permitiendo que fluya. Pero no es que el gobierno permita, es que la misma sociedad y el mismo devenir de las cosas va forzando a ciertas situaciones que si no serían como contracíclicas. Claro, entiendo. Señor Benjamín, gracias por acompañarnos el día de hoy y explicarnos cómo ve usted, según su conocimiento en materia económica, la situación del país. Esperemos que las cosas mejoren y se pueda sembrar la confianza en el país para esas inversiones de capital extranjero. Muy bien Sí, explicado todo. tenemos que hacer que mejore, no esperar que mejore. Todos los días tenemos que trabajar para hacer algo. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz día No, para usted. gracias. Amigos, era Benjamín Tripier, economista, hablando sobre los temas que nos importan para nuestro país. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, ya volvemos con más de Buenos Días. De inmediato, el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más.